noches a todos ustedes. Espero que ya se encuentren bien en sus casitas. Pues este vivo se los voy a dejar aquí para quien guste verlo pues más adelante. Y bueno, todavía este no es un regreso oficial, sin embargo, pues no quise dejar de lado este tema. Pensaba hacer un especial para Día de Muertos, espero poder hacerlo. Sin embargo, el día de hoy pues vengo a dejarles este pequeño video. Trataré de no llevarme mucho tiempo y bueno, pues hoy quiero platicarles sobre un tema que se llama la sustracción de menores, sustracciones de menores, o también conocido en algunas partes como retención y sustracción de menores o incapaces, privación de la libertad de menores de edad, sustracción de hijo para lo que es Estado de México. Porque bueno, pues tiene varias cuestiones este tema. Tiene dos materias muy importantes en las cuales se lleva esta figura jurídica y que también pues obviamente es condenado como un delito o que se encuentra tipificado en el Código Penal como una acción sancionable en este sentido para las personas que lleven a cabo pues este tipo de actos. Entonces, bueno, pues en este sentido les voy a explicar un poquito de qué va este tema el día de hoy, porque bueno, pues resulta en este sentido que hay varias cuestiones aquí. ¿Qué es la sustracción de menor? Porque conocemos esta figura jurídica en dos ámbitos en este sentido. ¿Cuáles son estos dos ámbitos? Resulta que nos encontramos en esta cuestión que tiene que ver en este sentido una parte, materia familiar, por otra parte, pues lo que es la materia penal en este sentido. Sí, muchas veces no todos los abogados se encargan de ver las dos materias en este sentido al mismo tiempo. Muchas veces hay especialistas en este sentido que se encargan de llevar cada uno por su parte este tipo de cuestiones o de este tipo de tanto un derecho y una acción sanciona, y una acción en materia familiar como una conducta sancionable en materia penal. Sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, pues resulta aquí en este sentido que hay varias cuestiones aquí. Porque es importante nosotros identificar cuándo se puede tener un derecho y cuándo es una conducta sancionable. Porque a veces en esta cuestión, muchas veces padres, madres, tíos, abuelos, familiares llegan a cometer este tipo de conductas que muchas ocasiones no son conductas dolosas, sino que a veces por el desconocimiento de la ley, por el querer ayudar a otro familiar, llevan a cabo este tipo de conductas. Resulta que ahorita se han dado últimas reformas en el sentido de la alineación parental, de la llamada ley vicaria, que es un grupo de reformas en este sentido que se da a un grupo de leyes. Es decir, la ley vicaria como tal nunca la van a encontrar. O sea, si ustedes van y la buscan a una librería o a un lugar donde vendan estos libros de derecho o en internet como tal, pues obviamente el mismo Google te dice que es un grupo de reformas que se han hecho a diferentes leyes que sancionan estas conductas. Entre ellos encontramos el Código Civil, encontramos la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y de los Adolescentes, encontramos la misma Constitución, encontramos el Código Penal, bueno, y encontramos diversas leyes. Sin embargo, aunada esta parte de lo que es
la famosa ley vicaria y la alineación parental en este sentido, encontramos una figura jurídica muy especial y que tiene, híjole, muchas cuestiones por las que muchas ocasiones no logran que este tipo de conductas sean sancionables, que es la sustracción de menor. Cuando hablamos de una sustracción de menor, nos referimos a esa conducta que consiste, fíjense, es una conducta, no es un derecho, no es una acción, es una conducta que lleva a cabo una persona, es una conducta delictiva que se comete cuando el sujeto que no tiene la guardia y custodia del menor de edad, sin causa justificada, lo aparta, lo retiene de su ambiente de convivencia habitual. Es decir, ¿qué pasa? Pues obviamente para que una conducta sea sancionable se necesitan varios elementos. Entre ellos es una conducta que se lleva a cabo, sí, que es delictiva, sí, porque se encuentra sancionado en los códigos penales de cada localidad. En el caso de Ciudad de México tenemos el Código Penal de la Ciudad de México, Distrito Federal. En el caso de Estado de México encontramos al Código Penal del Estado de México. Tenemos el Código Penal de Puebla, de Hidalgo, de Pachuca Hidalgo, y de cada estado tienen sus propios códigos. Entre ellos pues encontramos estas conductas sancionables, lo que se hace o más bien lo que convierte que sea un delito en este sentido. Entonces, este tipo de conductas que podemos ver aquí es cuando una persona que es conocido como el sujeto, es decir, el accionante o la persona que lleva a cabo esa conducta que se conoce como una conducta delictiva o como un delito, retiene a un menor o desaparece a un menor de edad, obviamente a un menor, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esa manera quien tiene esa guardia y custodia, ya sea papá, ya sea mamá, ya sea abuelo, ya sea tío o quien tenga esa guardia y custodia, no sepa en dónde se encuentra ese menor. Entonces, entre esos aspectos y esos requisitos que hacen sancionar una conducta, pues obviamente es que ya estamos de regreso, sí, ya estamos de regreso. Le tuve que quitar el internet porque está muy lento, entonces pues le dejé los datos. Resulta en este sentido que esta conducta casi siempre es de manera dolosa. La persona que retiene a un menor en contra de la voluntad del menor, porque un menor no entiende o no tiene la capacidad para entender por qué están llevando a cabo ese tipo de conducta. Entonces, retiene de manera dolosa a un menor de edad, o bien de una manera omisiosa, es decir, por algún tipo de omisión, porque desconoce y con tal de darle la ayuda a alguien más que lo esté haciendo pues de manera dolosa, también quiere decir que es un sujeto que está llevando a cabo este tipo de conductas, quienes se encargan de apartar sin una forma justificada, es decir, sin que le acrediten el por qué no le están entregando al menor al adulto o quien tenga esa guardia y custodia, o a papá o a mamá, y que por tanto se lo escondan o bien se lo lleven a otro lugar en este sentido para que pues no puedan verlos el papá, la mamá o quien tenga esta guardia y custodia. Pero para entender esto, ¿qué onda con la guardia y custodia? Bueno, la guardia y custodia también lo es, que tanto es un derecho como una acción que se pide o se exige ante un juez de lo familiar. ¿Y cómo se da esto? Bueno, pues resulta que tenemos papá y mamá, o dos mamás y dos papás, y tienen hijos, ¿no? Que son menores de edad, los cuales que resulta que por alguna cuestión se separan estos papás o estas mamás o estas nuevas parejas y familias que se están dando en la actualidad, y resulta que llega a fin su relación. Y siempre se están peleando quién se queda con el hijo, con los hijos y con las cosas. Bueno, pues resulta que en este sentido,
pasa así. O también cuando resulta que eres o mamá o lo que le llaman madre soltera o padre soltero en este sentido, que se desaparece el papá o la mamá y tú le demandas la guarda y custodia y le demandas los alimentos, pero le demandas principalmente esa guarda y custodia, es decir, que un juez determine que tú eres el más apto para que ese menor de edad viva contigo legalmente y que seas tú quien tenga el cuidado de ese menor siempre. Mientras que la otra persona tendrá un régimen de visitas, es decir, tendrá ciertos horarios y ciertos días para que, pues obviamente, pueda convivir con el menor siempre y cuando unos ciertos requisitos, entre ellos con una vigilancia o una supervisión en un centro de convivencia especial, o bien que tengan un acuerdo en el cual pues pueda llevárselo cada fin de semana o cada 15 días, turnarlos en vacaciones. Pero cuando no hay un acuerdo en este sentido, hay una figura jurídica que es la famosa ley vicaria y otra que es la famosa violencia parental, ¿no? Pero dentro de estas figuras, donde hay una violencia y hay un aleccionamiento hacia los menores, existe otra figura que se llama sustracción de menor. ¿Qué pasa en este sentido? Cuando los padres, ¿sí?, están tan enojados y se odian a muerte que muchas veces no es tanto que sí quieran convivir con los hijos o que amen a los hijos, simplemente lo hacen con el hecho de poder darle un golpe bajo o que la otra persona, pues dañar a la otra persona o a la otra parte, al quitarle al hijo o a los hijos y se desaparece. ¿Qué pasa? Bueno, pues resulta que hay diversas figuras que se dan con todo esto. Resulta que también se da entre abuelos con los padres, entre tíos con los padres, o aquellos que presumen tener una guarda y custodia o el cuidado de un menor, ¿sí? Ahora, para que esta figura se dé, obviamente por ley, sí, por ley o en materia familiar, ya debieron de haber promovido esta acción sobre la guarda y custodia del menor y el régimen de visitas correspondiente. A lo cual un juez de lo familiar, en este sentido, es el que determinará quién es la persona más apta para tener esa guarda y custodia del menor, ya sea provisional o definitiva, ¿sí? Y quién tendrá el régimen de visitas y convivencias. ¿Cuál será también el porcentaje de alimentos que tendrá que dar la persona que no tenga la guarda y custodia? O bien, si se llega a un convenio en su momento, no puedo escucharte, Fernanda. Tus audios no los puedo escuchar, Fernanda. Estoy ocupada, estoy utilizando el celular. Entonces, en este sentido, bueno, pasa lo siguiente. Resulta que en muchas ocasiones, en las peleas de las guardas y custodias de los menores, se da una conducta en la cual desaparecen al menos por arte de magia, ya no viven en el mismo domicilio, ya no lo tienen ni en el domicilio de familiares ni de abuelos, o niegan saber en dónde están los menores. Y para que esto se dé, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, pues cuando hay un juicio en materia familiar sobre una guarda y custodia, sobre los alimentos, sobre el régimen de visitas y convivencias, todo es por etapas, ¿sí? Hay alguien que va a demandar la guarda y custodia, hay otra persona que demandará el régimen de visitas y convivencias, o bien pues el pago de una pensión alimenticia, y dentro de ese juicio
se debatirá sobre la guardia y custodia, sobre el régimen de visitas y convivencias y cómo se llevará a cabo esta guardia y custodia. Hay ocasiones en que por acuerdo mutuo de los padres, sin importar el género con el que se identifiquen, pueden acordar que ambos tengan la guardia y custodia entre ambos sobre el menor, es decir, que para llevar a cabo ciertas cuestiones sobre el menor, ambos tendrán que estar de acuerdo. Sin embargo, cuando una de las partes es la que ejerce la guardia y custodia, el otro podrá dar hasta cierto punto su opinión, pero quien tendrá el cargo de cuidar sobre todo al menor, resguardarlo, es la persona a la que se le acredite mediante una sentencia en materia familiar, que es quien tiene el cuidado o la guardia y custodia del menor y la procuración del menor. Para esto se debe de establecer obviamente un domicilio, en este sentido fijo, o un domicilio en el cual se diga dónde va a vivir el menor, con quién va a vivir el menor, entre otros requisitos que se tienen que acordar. Y quién, pues obviamente tendrá este régimen de visitas, cada cuándo, en qué horarios, etc. Ahora bien, cuando resulta que dentro de ese lapso o de ese proceso, pues ya no encuentras al menor, ya no encuentras a las personas en el mismo domicilio, ¿qué pasa? Bueno, les voy a contar. En materia familiar tenemos varias etapas dentro de un juicio. En un juicio de una guardia y custodia, primero, el juez, lo primerito que va a hacer un juez es decretar la guardia y custodia provisional del menor a favor de quien va a quedar. En este caso, casi siempre queda a cargo de la persona que demanda en representación del menor la guardia y custodia. También se les designa en ese momento una pensión que es provisional y posteriormente es definitiva. Y más adelante, en otra etapa, se va a ver esta parte del régimen de visitas y convivencias para la parte que está demandada y que pueda tener convivencia y visita con el menor. Hay situaciones en las que no se puede una convivencia o incluso se pierde la patria potestad del menor, es decir, todos los derechos sobre el menor, pero siguen teniendo la obligación de cubrir con los alimentos del menor hasta que llegue a su mayoría de edad, o bien si llega a la mayoría de edad, siga estudiando hasta sus 25 años. Pero bueno, ese es otro tema. Cuando en este proceso los padres no se ponen de acuerdo sobre quién es el mejor para tener una guardia y custodia, sobre el régimen de visitas y convivencias en este sentido, o bien cuando hay una reconvención que legalmente o jurídicamente se le conoce como reconvención, es decir, que al momento de que la parte que demanda, es decir, Juan Pérez le demanda a Clotilde la guardia y custodia y pago de alimentos a la señora por el menor de edad que es su hijo, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando la parte demandada, es decir, a la persona Clotilde, vamos a hacerle cuenta que es la que está demandada, se le da un término para que ella conteste ante el juzgado pues la demanda o lo que le está demandando el señor Juan Pérez por el menor de edad. Ella tiene, o la parte demandada tiene un término para poder contestar, que es de 9 días. En ese término, para contestar de la demanda, tiene ella derecho a contrademandar o hacer una reconvención. Vulgarmente la gente le llama, o la gente que ha tenido estos procesos, o muchos abogados le llaman, es que ya te contrademando, es decir, te reconvino, porque probablemente no todos los hechos que la parte actora está manifestando sean en su veracidad como se están estableciendo. Entonces la otra parte tiene derecho
a contestar esos hechos, contestar esas prestaciones y al mismo tiempo hacer esa reconvención, igual contrademandándole peleando esa guardia y custodia, esos alimentos, ese régimen de visitas. Y en ese proceso, en materia familiar, va de lo siguiente. Resulta que cuando hay una reconvención en este sentido, pasa lo siguiente, ¿sí? Aquí va. ¿Qué va? Bueno, pues resulta que en este periodo de que existe una reconvención y el juzgado de lo familiar acuerda esa contestación en la que dice, ¿sabes qué? Pues efectivamente la otra parte está dando contestación, pero al mismo tiempo lo está reconviniendo o lo está contrademandando, se ordena que se le notifique a la parte que está reconvenida o contrademandada, para que también tenga un término de 9 días para contestar, y entonces se lleva a cabo una audiencia que primeramente es de avenencia, y si en esa audiencia no se llega a un acuerdo, entonces se pasará a la etapa ya de la audiencia inicial como tal, en la cual, bueno, pues se tendrán que desahogar pruebas. En ese proceso en el que se les notifica o se les pretende notificar una reconvención o una contrademanda, como la gente le llama, se han dado casos a nivel nacional, es decir, aquí en nuestro país, México, que resulta que en ese proceso de que les notifican esa reconvención o esa contrademanda, pues se van del domicilio donde están habitando, cambian números de celular, le dicen a los familiares que digan que no saben en dónde están, les prohíben a los menores tener contacto con los padres, cambian redes sociales, o sea, se desaparecen finalmente. ¿Y qué pasa cuando no se logra localizar a la persona que le estás peleando la guarda y custodia de un menor? Bueno, dentro de ese lapso, en materia familiar, encontramos una dificultad para determinar o decretar quién es la persona en este sentido más adecuada para tener la guardia y custodia de un menor o de varios menores, ¿no? Sea el caso. Y por otro lado, en esa misma tesitura, encontramos otra figura jurídica que es la sustracción o retención de menores o de incapaces. ¿Por qué se dice que un menor es incapaz? No tanto porque un menor tenga algún tipo de discapacidad o de condición, ¿ok? Sino porque son personas que son personas que a la etapa de su desarrollo no logran, fíjense, a la etapa de su desarrollo no logran comprender muchas cuestiones que se están llevando a cabo por parte de los adultos. Entonces, resulta aquí en el Código Penal que la retención o la sustracción de menores o incapaces se considera al que sin tener relación de parentesco, ¿sí? De acuerdo al artículo 173, pero principalmente a quien sin tener relación de parentesco o de la tutela de un menor de edad o incapaz retenga sin el consentimiento de quien ejerza su guardia y custodia legítima, se le impondrá una prisión de 3 a 7 años y una multa de 300 veces hasta 800 veces de una unidad de cuenta, es decir, del salario mínimo vigente en este sentido. Pero también lo es que la retención también es la sustracción que se realiza en contra de una persona menor de 12 años de edad, según aquí el Código Penal de la Ciudad de México, con las penas previstas, ¿no? Ahora, se impondrá también de 1 a 5 años de prisión y demás al ascendiente, descendiente, cónyuge, pariente colateral hasta el 4º grado que sustraiga o retenga u oculte a un menor o incapaz.
que no ejerza la patria potestad o la tutela o bien la guarda y custodia mediante una resolución judicial. ¿De qué va? Bueno, pues resulta que aquí, como bien lo vemos, la sustracción de menor es esa retención, ese ocultamiento que una persona mayor de edad, es decir, una vez ya teniendo la mayoría de edad, que es a partir de los 18, retenga a un menor, supuestamente, que todavía no llegue a los 12 años de edad. Sin embargo, en la Ley General de los Derechos de las Niñas y Adolescentes estipula algo totalmente distinto. ¿Por qué? También se equipara al delito de sustracción de menor y se sancionará en estas partes, en los mismos términos, a la persona que mediante amenazas o engaños obtenga del padre o de la madre la guarda y custodia de un menor o de un incapaz. Resulta aquí en este sentido que muchas veces creen que porque los menores de edad son mayores de 12 años ya no hay una sustracción de menor. ¿Y qué creen? Sí sigue habiendo esa figura jurídica de una sustracción de menor, y también se le añade otro delito que es la privación ilegal de menores de edad en este sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta aquí que aun cuando sean menores de edad y que sean mayores de 12 años, que ya estén dentro de una pubertad, casi hacia una adolescencia, que ya comprenden más estas cuestiones, y a pesar de que el menor, aparte, ya a los 12 años, puede determinar un poco más con quién quiere vivir, si con papá o mamá o con cuál de los padres. También lo es que muchas veces los padres con engaños se llevan a los menores de edad a otro lado. Les quita todo medio de comunicación con papá o con mamá o con estas, ya sea dos mamás, dos papás, pero bueno, en esta figura de la familia, y aún así con engaños se llevan a los menores, porque los amenazan incluso en que si no acceden a irse y dejar de tener contacto, pues van a hacerle algo al otro progenitor en este sentido, ¿no? O al diverso tutor en este caso. Entonces, resulta que la sustracción de menores, al ser un delito que sí es una conducta tipificada o sancionable, entendemos que es aquella persona que no ejerce la guardia y custodia, ni la patria potestad, ni la tutela determinada por un juez en materia familiar, que oculte, en este caso, que sustraiga o que retenga a un menor en contra de su voluntad, o bien que con mentiras y amenazas también haga que el menor, ¿sí?, se vaya con él, o bien que mediante engaños, amenazas y demás obligue a que los padres o el padre que tenga en este sentido la guardia y custodia ya decretada por un juez de lo familiar, le pueda, en este caso, entregar o ceder los derechos de esa guardia y custodia o de la tutela que tiene sobre el menor. Ahora, ¿cómo es que son tan diferentes y al mismo tiempo tan iguales o semejantes estas figuras jurídicas? Bueno, resulta aquí, en el Código Penal del Estado de México encontramos la sustracción de hijo en su artículo 263 de este código, que es del Estado de México. El anterior era en el artículo 169 del Código Penal de la Ciudad de México. Sin embargo, ahora vámonos a esta parte del Código Penal del Estado de México, que establece o estipula al padre o a la madre que se apodere de su hijo menor de edad o familiares que participen en el apoderamiento, respecto del cual no ejerza la patria potestad o la custodia, privando de este derecho a quien tenga legítima
quien lo tenga legítimamente, y quien aún sin saber la determinación, fíjense, de un juez sobre el ejercicio de una patria potestad o una guardia y custodia, impida al otro progenitor ver o convivir con el menor, se le impondrá de 1 a 5 años de prisión y multa de 40 a 125 días de multa. Estos delitos, fíjense, hay delitos que son de oficio o que se persiguen de oficio y delitos de querella. Esta, al ser una conducta sancionable, sí, como una sustracción de hijo también lo es, que cuando se lleva a cabo esta figura jurídica, tiene que ser porque, es decir, yo soy la parte afectada y pues obviamente soy el representante de mi menor hijo. Yo tengo la obligación de ir ante la fiscalía y darle aviso a la fiscalía para que inicien una carpeta de investigación en la cual yo tendré que aportar ciertos elementos para que la misma se integre y en su momento tenga que ser judicializada. Y bien, con este sentido, pues obviamente tener que solicitar el apoyo de las autoridades necesarias en este sentido para poder levantar una alerta Amber. No todas las alertas Amber se pueden levantar luego. Por ejemplo, cuando un niño pues desaparece o llevas y alguien se lo lleva, pues vas, levantas tu denuncia. Esa es una denuncia en la que dices, ¿sabes qué? Pues no sé quién, pero alguien se lo llevó. Me lo arrebataron, entraron a mi casa, algo. Tú das aviso, ellos comienzan a integrar la carpeta, giran los oficios necesarios para Interpol, etcétera, etcétera, autoridades, y en ese momento te dan tu hojita de datos donde viene y se activa esa alerta Amber, en la cual pues te piden ciertos requisitos del menor, entre ellos fotografías, para que en ese sentido ellos lo giren de manera nacional e internacionalmente. Ahora, es un poco distinto cuando se dan estas figuras jurídicas de la sustracción de menor, que es esta conducta sancionable como sustracción de hijo, o bien en el Código Penal de la Ciudad de México nos encontramos aquí a la sustracción de menor o bien de incapaz, ¿no? Ahora bien, en esta cuestión, retención o sustracción de menores o incapaces. ¿Por qué? Porque para esto, pues obviamente tú tienes que señalar quién lo hizo. Aquí normalmente casi siempre lo hacen algunos de los papás o bien familiares de los papás. Ajá. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Bueno, pues resulta que cuando tú vas a levantar tu denuncia o tu querella, lo que en su momento el Ministerio Público determine, dice, ¿sabes qué? Pues Juan Pérez, el papá de mi hijo, bueno, el progenitor, se llevó a mi hijo, ya no lo encuentro, ya no me lo regresa, pues es una sustracción de menor, o sus familiares se presumen que hay una sustracción de menor, se inicia una denuncia. Luego viene la etapa de una ratificación o la ratificación de esa denuncia, y posteriormente la integración de esa carpeta, y dentro de esa carpeta pues hay que acreditar ciertas cuestiones. Una, pues obviamente el parentesco con el menor, que te van a pedir pues un acta de nacimiento, donde venga pues tu nombre y donde venga el nombre del menor, fotografías actuales del menor. Luego, casi todas las fiscalías especializadas en género y en menores no les gusta trabajar mucho esta cuestión porque son muy engorrosos. Sin embargo, casi siempre a las personas que levantan una denuncia o en su caso una querella por sustracción de menor, siempre le piden que exhiba la sentencia de un juez de lo familiar, fíjense, de lo familiar, de que él tiene la guarda y custodia,
decretada, en la que un juez determinó que él es la persona adecuada para ejercer esta guardia y custodia del menor o bien este cuidado del menor y la procuración. Muchas veces, o la mayoría de las veces, quien denuncia eso no tienen esa sentencia ni interlocutoria, es decir, provisional, ni una sentencia definitiva en ese momento. Hay casos en que sí las tienen, pero la mayoría de los casos no los tienen. Por eso es que en muchas ocasiones esta conducta sancionable o esta figura delictiva, que es la sustracción o retención de menor o incapaz, o bien en el Estado de México, la retención de un hijo, muchas veces no prosperan. ¿Por qué? Porque a los ministerios públicos no les gusta trabajar y no les gusta hacer la chamba. ¿Por qué? Porque se ahorran el hecho de tener que hacer investigaciones y demás cuando los denunciantes no tienen esta sentencia en la que digan, ¿sabes qué? Él tiene la guardia y custodia. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay dos opciones. Una, obviamente ya cada persona en su momento y un abogado se los explicará más de lleno, pero es... Si alguien, o casi siempre cuando se están llevando este tipo de juicios, y a la mitad del juicio se desaparecen y ya no encuentras a nadie en los domicilios que te proporcionó, o vas y te dicen, no, pues es que ya se cambió, ya no sale. ¿Qué pasa? Bueno, pues resulta que hay figuras jurídicas dentro de las demandas en materia familiar que se encargan de velar los intereses del menor, en los cuales pues se hace un llamamiento especial al Ministerio Público adscrito o competente en materia familiar sobre la guardia y custodia, y obviamente que procuran la seguridad y los derechos de los menores de edad. Y también resulta que hay una figura jurídica dentro de estos juicios en materia de lo familiar, en las cuales la persona, ¿sí?, que está promoviendo y que es la persona que ya no encuentra cómo tener contacto con el menor, que no localizas a la persona a la que le tienen que notificar sobre algo, o que no te quiere hacer la restitución del menor, porque también en materia de lo familiar, dentro de un juicio de guardia y custodia, existe una figura que se llama la restitución del menor. Y esta restitución del menor, pues obviamente se pide a un juez de lo familiar, y el juez de lo familiar, después de ciertos criterios y estudios, tendrá que ordenar mediante un actuario competente del mismo juzgado, en compañía de seguridad pública y en compañía probablemente de un trabajador social o del área legal del DIF, en compañía de esos, para que vayan al domicilio de quien tenga al menor, ¿sí?, y que no deba detenerlo, para pedir la restitución de ese menor y que en ese momento se los entreguen. ¿Qué pasa cuando van y no están? O ya no salen, o ya se cambiaron. Bueno, pues resulta que muchos abogados no son tan especialistas, o no sé si no les ha tocado, o porque quieren cobrar más, no sé, o porque no les gusta trabajar. Siguen insistiendo y insistiendo y insistiendo, y tratan de ubicar otros domicilios, y resulta que por ningún lado aparece. Bueno, pues resulta que para evitar toda esa situación y para poder hacer que una denuncia o una querella pueda prosperar sobre una retención de hijo o sobre una retención y sustracción de menor o incapaz ante la fiscalía, prospere, tienes que hacerle una petición al juez en materia familiar, en la cual pues obviamente se tienen que llevar a cabo ciertos requisitos para solicitar que se giren oficios especiales para el levantamiento, o en este caso la activación de una alerta AMBER. Una vez que el juzgado le da entrada a esas peticiones, entonces
independientemente de la alerta Amber, que por oficio tiene que brindarte el juzgado en materia de lo familiar, que es competente a tu situación, tendrás que llevar esos documentos ante la fiscalía correspondiente donde tú iniciaste tu denuncia o querella por sustracción de menor, y donde te dicen es que si no hay sentencia no podemos hacer nada, y ellos están obligados en ese sentido a brindarte el apoyo. Ahora bien, ¿cómo va esto? Bueno, pues resulta que para solicitar la activación de una alerta Amber apoyado desde un juzgado de materia familiar, primero debe asentarse una razón por el actuario que lleva ese expediente del juzgado, que es el que se encarga de ir, tocar a la casa y decirle, ¿sabe qué? Pedrito, está usted demandado por esto y por esto, o lo están contrademandando por esto y por esto, usted tiene un término para contestar tal y tal y tal, ¿sí? Y si ese actuario asienta su razón, o es decir, hace su escrito ante el juzgado en el que dice, mira, yo ya me constituí, pero pues el domicilio es incorrecto, me dicen que ya no están, que ya no viven ahí y no sale nadie, pues obviamente no se puede activar así como así una alerta Amber. Tienes dos opciones. Una, primero, tienes que solicitar adjuntarte con el actuario, es decir, que tú lleves al actuario o lo acompañes para que tú corrobores que ese domicilio sea el correcto. Y después de eso, tienes que volver a solicitar acompañar al actuario, pero pedir que se gire un oficio a la fuerza pública. La fuerza pública, pues obviamente es la Secretaría de Seguridad Pública competente y que va apoyada de estas fiscalías especiales de género y de menores de edad, en los cuales pues obviamente el juzgado te da tu oficio, te da tu escrito y dice llévelo. Cuando lo lleve lo tiene que regresar, y una vez que regreses pues a casita, o si eres o si ya es más abusado el abogado, pues obviamente desde el momento en que le den su oficio, primero a casita y después lo lleva a la Secretaría de Seguridad para que pues ellos ya estén enterados, se presenta. ¿Y qué pasa? Este tipo de escritos y este tipo de solicitudes para que prosperen por una sustracción de menor se tienen que llevar en secrecía y reserva. Por desgracia, no todos los abogados son tan avispas o son tan abusados para llevarlo a cabo. Y por tanto, en este sentido, pues resulta que pues la gente, no toda la gente, pues sabe, ¿sí? Ahora, en una retención de menores de esta índole, ¿qué pasa? Bueno, pues se pueden hacer varias cosas. Cuando se solicitan, se giren estos oficios correspondientes para que puedan tener acceso a los domicilios que se señala donde se puedan localizar estas personas que tienen a los menores o al menor de edad. Pues obviamente pides el apoyo de la fuerza pública para que la fuerza pública, ya sea que le den autorización automática o bien tenga el permiso de llegar y romper cerraduras, candados y entrar a la fuerza al domicilio, lo pueden hacer para corroborar en este sentido que sí están esas personas y se les notifique. Ojo, no les van a regresar luego al menor. Para eso se tiene que solicitar una restitución del menor y se gira un oficio donde diga, sí, pues van a llegar y si no se los dan por las buenas, pueden entrar con fuerza pública, romper chapas, candados y demás para la restitución del menor. Y cuando estén adentro, buscar al menor, quitar al menor, quedarse al menor y restituirlo pues, a la parte que está solicitando. Son dos figuras distintas, pero en el caso de la sustracción de menor, primero se debe de llevar a cabo esta parte, pues obviamente en este sentido, donde aquí estamos, en esta parte, que bueno, pues resulta aquí
¿sí? Resulta aquí en este sentido que cuando hay esta parte, tú puedes, o la gente puede llevar a cabo algo más, no solamente eso. Una vez que la fuerza pública entra y corrobora con el actuario correspondiente que ya no están en ese domicilio, que efectivamente les dicen y en la entrevista de vecinos y demás, que efectivamente ya no viven ahí, ya no tienen por qué andar buscando otros domicilios. Con eso, ustedes van, se promueve, es decir, se hace otro escrito, se presenta ante el juez de lo familiar y se le pide se gire una alerta Amber, toda vez que se tiene el peligro de que al menor ya lo hayan sacado del país o lo tengan incomunicado y que es un posible secuestro o incluso más bien una privación ilegal de la libertad. No secuestro, el secuestro va con otra figura a cambio de dinero, más que una privación ilegal de la libertad, no, una privación ilegal de la libertad que se añade a una sustracción de menor, va con otro tinte, con el tinte de no permitir o coartar los derechos de quien ejerza o quien pueda ejercer la guardia y custodia sobre el menor, de llevárselo y no permitir que tenga contacto. En este sentido, ¿qué pasa? Bueno, pues aquí hay varias cuestiones. ¿Por qué? Porque resulta aquí en este sentido que para poder hacer que una denuncia por sustracción de menor prospere, si ya tienes la guardia y custodia decretada por un juez de lo familiar, pues obviamente tienes que regresar a ver si ese expediente sigue en el juzgado y si no, solicitar la devolución del archivo sobre ese expediente, pedir tus copias certificadas sobre la sentencia donde te hayan decretado tu guardia y custodia y tendrás que llevarlas al Ministerio Público. En el caso de los que no tienen una sentencia ni provisional ni definitiva y que estén en ese proceso, bueno, pues tienen que primero corroborar efectivamente con fuerza pública que efectivamente ya no viven ahí, que no se encuentra al menor, y entonces se solicita al juzgado se giren oficios correspondientes a las autoridades competentes a fin de localizar al menor sobre su paradero, toda vez que pues ya lo desaparecieron y se fueron con él y se tiene pues el peligro de que ya se lo hayan llevado a otro estado o bien al extranjero en este sentido. Y aparte se le tiene que dar o se le tiene que pedir al juzgado en este sentido, se le dé vista al Ministerio Público competente. De lo contrario, si no se hace eso, no te van a otorgar los oficios o no te van no le van a dar entrada a tu petición sobre los oficios para levantar una alerta Amber en este caso. Una vez que se hace eso, pues resulta que entran varios aspectos de la ley. Entre ellos, pues tenemos el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o sea, de la Constitución, del cual dice que a toda petición le recaerá un acuerdo, ¿no? También encontramos entre ellos a los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 10 y diversos de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Su última reforma, fíjense que de esta ley fue el 27 de mayo del 2024, o sea, tiene poquitos meses que la reformaron. En este sentido, ¿por qué se debe de invocar para que prospere una sustracción de menor? Pues obviamente porque la ley lo establece, que son los derechos o que esta ley protege, ¿sí? Es de interés social y de observancia general en el territorio, que de reconocer a niñas, niños y adolescentes sobre titulares de derechos con capacidad de goce en los mismos, ¿sí? Con principios de universalidad, interdependencia, visibilidad y progresividad. Esta ley se encarga
de garantizar el pleno ejercicio, protección, respeto y promoción de los derechos humanos de las niñas y adolescentes conforme a la Constitución y sus acuerdos. Estos se encargan de crear una regulación y una integración en las organizaciones y en el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a fin, ¿sí?, de que se garantice su protección, su prevención y restitución de los derechos de las niñas, niños y de los adolescentes. En este sentido, cuando hablamos de una sustracción de menor, para que te pueda prosperar una denuncia o ya la integración de una carpeta en donde sea sancionable estas conductas, pues tienes que invocar no solamente el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no?, sino también esta Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes. Todo, y se los digo para quien lo vaya a ver después, quien quiera hacerle ahí caso, pues pueda hacerlo, ¿no? Porque cuando es una situación de menores de edad es una cuestión delicada. Un juzgado jamás te va a decir que sea en secrecía. Nadie te va a explicar eso, se supone que le toca a los abogados. Como recomendación mía, como abogada, yo se los digo, este tipo de situaciones, cuando nos encontramos con una sustracción de menor, deben de hacerse en secrecía, ¿sí?, y reserva. Es decir, todas aquellas promociones o escritos que vayan dirigidos a solicitar una alerta Amber tienen que ir en sobrecerrado, obviamente con un escrito, como este, se hagan de cuenta, así le tapo porque no, aquí sí se ve, como estos, en los que digas, bueno, en términos de X, ¿no?, de lo que ustedes quieran, no vengo a solicitar, se gire oficio para una alerta Amber por tal niño y lo exhibo en sobrecerrado, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las peticiones o la explicación que tú das, hay una persona o hay un grupo de personas que cuando reciben las promociones en los juzgados se encargan de acordarlo, como los secretarios de acuerdos, y por ejemplo en Estado de México tienen a los oficiales o a los técnicos en este sentido, y tienen a un administrador del juzgado. No es como en Ciudad de México que allá hay muchos empleados, aquí no. Aquí hay juzgados que son, en Estado de México, juzgados que son mixtos y que ven desde materia familiar, civil, de arrendamiento, etcétera, ¿no? Y en Ciudad de México no, en Ciudad de México hay juzgados especializados en materia familiar, juzgados especializados en materia de oralidad, juzgados especializados en materia civil, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se pide por escrito, pero en sobre cerrado, porque muchas veces hay fuga de información y pues esa fuga de información hace que los abogados contrarios o que incluso a la parte que se le intenta notificar o que haga la restitución del menor esté enterado de todo y obviamente hagan estrategias para no llegar a la restitución del menor, ¿sí? Casi todo esto, como les digo, se hace en sobre cerrado, y cuando se hace en sobre cerrado se le da vista al Ministerio Público por parte del juzgado de lo familiar competente, se solicita en sobre cerrado. ¿Qué se hace? Para activar una alerta Amber, antes de que prospere una denuncia o una querella que hayas hecho anteriormente directamente en la Fiscalía Especializada, tienes que agotar en materia familiar. Una vez que se giran los oficios, que son más o menos 6 oficios, porque se gira a la Secretaría de Educación Pública, se gira a Interpol, a Secretaría Ciudadana, a la Secretaría de Transportes y de Comunicación y Transporte, al DIF competente, entre otros, son entre 6 y 10 oficios más o menos que son los que se te brindan. Primero tienes que llevar esos oficios.
obviamente acompañar de media filiación en sobre cerrado de las personas que sustrayeron al menor o a los menores, fotografías actuales de los menores no mayores a 3 meses, ¿sí? Es decir, si hoy te sustrajeron, bueno, si hace 15 días sustrajeron al menor y ya no lo encuentras por ningún lado, a partir de esa fecha tienen que ser fotos actuales no mayor a 3 meses anteriores, porque acuérdense que cada 6 meses nuestras facciones van cambiando, o sea, el cuerpo va creciendo, el cuerpo va engordando, etcétera, ¿no? Entonces van cambiando las facciones y es más fácil que te hagan una alerta Amber con fotografías actuales que hacer un dibujo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando se hacen este tipo de situaciones por una sustracción de menor, resulta aquí que cuando se llevan los oficios y principalmente el del DIF, cuando se localiza o una vez que se localiza al menor o a los menores de edad, ¿sí?, no se les restituye luego al padre que está solicitando se levanta una alerta Amber, no se les restituye. La nueva orden es que aquellas sustracciones de menores que no han sido resueltas por un juez en materia familiar, los menores no se dejan luego al resguardo del tutor o progenitor, en este caso, que haya solicitado la localización del menor mediante una alerta Amber, sino entra el DIF, ¿sí? En este sentido, entra el DIF o la Dirección Integral de la Familia, en este sentido, mediante su jurídico interno, y recuperan al menor, pero ese menor va a una casa de asistencia social en la cual ellos tendrán que velar por el cuidado y la protección del menor o de los menores en lo que un juez determina sobre la guarda y custodia y sobre también en este caso, una vez que se decrete la guarda y custodia, ya sea provisional o definitiva del menor y pasar un proceso, entonces se le restituirá el menor al progenitor. Y por otro lado, para que pueda proceder y avanzar la carpeta de una sustracción de menor, entonces tendrás que exhibir, ¿sí?, como medios probatorios, ¿sí?, los acuses de esos oficios en los cuales un juez en materia familiar ordenó se levantara la alerta Amber por una posible sustracción de menor. Una vez que se exhiben estos dos documentos en la fiscalía, esa fiscalía se encargará de integrar la carpeta para poder vincular a los imputados a un proceso y judicializar esa carpeta y presentarlos ante un juez de control, en los cuales se llevará una audiencia inicial en el cual un juez de control determinará sobre la situación jurídica de los imputados que estén relacionados con la sustracción o retención de un menor o retención de un hijo en este sentido, ¿sí? Quien determinará si los vincula o no los vincula a proceso, y dentro de esa vinculación a proceso pues existen medidas cautelares, entre ellas tenemos las firmas, y obviamente cuando son delitos de esta índole, casi siempre entre las medidas cautelares se solicita la privación de la libertad de forma justificada en este sentido, por el peligro de que nuevamente pudieran retener al menor o a los menores y llevárselos a otro lado. Bueno, más o menos es así como se maneja y lo que es una sustracción de menor. Esto no tiene nada que ver con una supuesta violencia vicaria, no tiene que ver como tal con una alienación parental. Esta sí es una conducta sancionable en la cual pues obviamente una persona lo está haciendo mayormente a sabiendas de que es un delito, pero que con tal de obtener un beneficio al retener ese menor no lo entrega,
¿sí? O se desaparece como para que no le peleen la guardia y custodia y el otro progenitor no tenga derechos o se le cuarten sus derechos. Y por tanto, se le cuartan los derechos al menor en este sentido. Pero bueno, pues ahora sí ya nos echamos una horita. Aquí pues les vine a platicar un poquito sobre esto. Voy a dejar aquí el en vivo. Ya más adelante en estos días lo subo al canal de YouTube y le estaré dando difusión. Para quien lo quiera ver más adelante, ahí va a estar la repetición. Muchísimas gracias, ya son las 8:43 y ya es momento de irme despidiendo porque todavía tengo cosas que hacer. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes, cuídense mucho, gracias a los que me han mandado mensajitos ya en privado, a mi perfil de Fiat, a mi WhatsApp. Muchas gracias. Todavía no sé si ya va a ser un regreso oficial o no. Todavía tengo que ir en estos días a la fiscalía a continuar con mis carpetas que se están integrando. Ahorita no he podido por algunas cuestiones, tanto de trabajo como de salud. Muchas gracias a los que me han preguntado sobre mi salud. Les puedo decir que ya estoy mejor, muchas gracias. Sigo en terapia psicológica, esa no la dejo. De hecho, el 15 de noviembre cumplo 6 meses ya en terapia psicológica. En ese sentido ya la verdad es que me siento mucho mejor. Ya ahora sí, comentarios, violencia, el hecho de que pues gente llegue ahí a exhibir mi imagen, que sigan compartiendo fotografías mías de mis estados y demás, ya realmente pues ya no es una afectación como tal. Se les agradece mucho. También en esa cuestión de salud, estoy en un proceso muy fuerte, en un proceso muy difícil. Estoy tomando tratamientos muy pesados, muy caros de hecho. Espero ya por lo pronto pues irme integrando otra vez a las actividades. Hay días que trabajo, hay días que no trabajo por mis tratamientos médicos, por revisiones, entre otras cuestiones. Hay días que pues sí puedo trabajar corrido. Espero ya poderme integrar con ustedes, pues regresar a los en vivos ya pronto, ahora sí. Por el momento pues seguimos aquí echándole muchas ganas. Muchísimas gracias. Afortunadamente pues mi estómago ya ha respondido sobre lo que me pasó hace poquito. Sin embargo, estoy en tratamientos muy fuertes. El día jueves efectivamente sí me hicieron un tratamiento en mi sangre muy fuerte. Descansé viernes y sábado ya me incorporé a unas actividades por ahí que ya vieron los que tengo en mis redes sociales oficiales, que es en FIA. Muchas gracias. Esta semana también el jueves llega un medicamento que se llama Oncomax. Entonces ese medicamento es muy caro y difícil de conseguir, pero afortunadamente el día jueves ya llega. Ese mismo jueves pues me tienen que poner mi dosis de medicamento y tendré que descansar pues el viernes. Depende del viernes cómo me sienta, ya veré si salgo a trabajar o no. El sábado todavía no sé si voy a andar por ahí con Juan Carlos Manrique, lo de sus conferencias y todo esto de la alcaldía. Creo que es Azcapotzalco, que va a ser esto de Catrinas y demás. Y bueno, pues ya, así que pues muchísimas gracias, cuídense mucho. Yo sé que no siempre pueden ver los en vivos. Gracias por ahí veo la figura, creo que es Reina de Corazones. Muchas gracias, espero haya resuelto tus dudas. Cualquier tema que quieran por ahí pueden verlo, pueden pedirlo, con mucho gusto se los llevo. Muchísimas gracias. Una disculpa, pero este año por cuestiones de salud no podré hacer pan de muertito, o sea de morido, como le digo yo.
para vender, únicamente haremos para consumo personal, pero por cuestiones de salud yo no puedo hacer ningún tipo de esfuerzo. De hecho, desde febrero no se me ha permitido hacer ejercicio, entonces no puedo hacer ningún tipo de esfuerzo mayor. Y yo de esfuerzo mayor, y el día domingo me voy a ir a un viajecillo de una excursión que ya está pagado de muertos, pero bueno, no puedo hacer esfuerzos, entonces estoy recibiendo tratamientos muy muy fuertes, lo que impide que pues yo pueda hacer pan de muerto. Tampoco mi mamá pues está en las óptimas condiciones de ayudarme a hacer pan de muerto. Así que pues una disculpa, pero este año no voy a vender pan de muerto, o sea, no vamos a vender pan de muerto. Esperemos que ya para el siguiente año pues las cosas estén mejor, y si el gran arquitecto del universo y quien sea más nos permita que el siguiente año sí podamos vender pancito de muerto, pero la verdad es que este año no. Este año sí se quedarán sin su pan de muerto, a los que les gustó, pero pues son cuestiones médicas que me prohíben excederme en este sentido. Entonces tengo que descansar porque el día jueves me aplican mi medicamento. Es un suero especial que se mezcla con otras cosas para que me lo pongan vía intravenosa. Entonces tengo que descansar, no puedo hacer ningún tipo de esfuerzo. Entonces, como el jueves es 31, pues me lo aplican el jueves, yo tengo que descansar el viernes, entonces no puedo hacer pan ni 31, ni primero, ni 2. Entonces ahorita pues esa situación es la que nos detiene. Cuídense mucho, yo los veo pronto por aquí, así que pues muchas gracias. Nos vemos de regreso en unos días. Voy a ver si puedo hacer un especial de Día de Muertos. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Cuídense mucho, regresen con bien a sus casitas, y todo, ¿no? Recuerden tener mucho amor propio. No permitan que nadie los violente por una caricia, por un amor. No perdonen infidelidades. Si alguien ha sido víctima de violencia en redes sociales, no dude en acudir con un abogado. Pueden acudir conmigo también. Yo me he encargado de representar a varias personitas aquí en redes sociales, no voy a decir nombres, pero ha resultado que a estas personas pues sí les ha resultado muy bien lo que se ha hecho. Entonces pues no se preocupen, miren, yo sé que afecta mucho la violencia en redes sociales y demás, pero les puedo decir algo, que con terapia y con el tiempo todo va mejorando.